Fue un caso emblemático, fue un personaje que atravesó a toda la sociedad. Todos hablaban y opinaban sobre Chucky. Chucky era un delincuente de 14 años. Hace 20, cuando ocurrió esto, cuando tomó rehenes en un supermercado de Herli, su historia, su rostro saliendo de ese supermercado, atravesó el país. Fue un momento de los casos más emblemáticos de los últimos 20 años, un momento muy fuerte. Y se habló durante días de la historia de Chucky con esa cara de nene, pero no tenía nada de nene. Vos fíjate que cuando sale de esa toma de rehenes, se cae al asfalto porque estaba borracho y drogado. Entonces tenía rostro de nene, pero su vida no tenía nada que ver con la de un nene de 14 años o un preadolescente de 14 años. Tomaba, se drogaba, robaba y no tenía una contención familiar. Entonces, en ese momento, me acuerdo que yo cubrí ese caso y realmente muchos decíamos con una cámara delante, si no cambia, si no tuerce su destino, va a pasar lo que ahora te estoy contando. Lo mataron en medio de un robo. Eso iba a llegar, antes o después. Podía ser hoy, podía haber sido hace 10 años, o podría haber sido dentro de 5 años. Pero este día iba a llegar para Chucky, 20 años después. Carlos Ferrara. Carlos. Aquí en la zona, estamos en Dock Sud, estamos en Sarmiento al 800 y mucha gente plantea lo que vos estás diciendo, ¿no? Que era una cuestión de tiempo. Miguel Ángel Burgo iba a terminar de esta manera en algún momento de su vida. En este caso, lo que hizo fue convocar a una persona para venderle un auto, un Peugeot 206, y el punto de encuentro era este, Sarmiento al 800, donde estamos trabajando aquí nosotros en este momento. Lo citó por Facebook, vino el papá con un hijo y un amigo del hijo hasta este lugar. El hijo de él y su papá lo que hacían era encontrarse con él para ver el auto y realizar la compra del vehículo. Lo concreto es que el chico que venía también de acompañante, que tenía el dinero, se quedó a unos metros en el auto y ahí fue cuando 4 delincuentes en moto, en 2 motos, se acercaron a él y comenzaron a amenazarlo con matarlo si no le daba el dinero. Rápidamente se acercaron el papá con el hijo, empezaron a forcejear con los delincuentes y uno de los delincuentes termina apuñalado, muere a los 200 metros de aquí porque escapó en moto, pero cayó totalmente desvanecido, muerto. Y lo concreto es que en este forcejeo que tuvo el papá con el hijo y este acompañante con los delincuentes, terminó muerto Miguel Ángel Burgo, alias Chucky. Como decías, ¿no? Hace 20 años este robo en donde se hizo tristemente conocido. Sí. Y 20 años después, aquí en este robo, intento de robo y asalto muy violento, extremadamente violento, y termina de esta manera. El padre con el hijo recibieron también disparos, balazos, gran cantidad de balazos. De hecho, el padre hasta hace muy pocas horas estaba todavía internado con el hijo en el hospital Fiorito. El padre ha sido dado de alta hace minutos nada más. El hijo todavía sigue internado. No tiene riesgo de vida, pero sí tienen varias heridas y necesitan una recuperación realmente extensa. Eso es lo que nos dicen los médicos desde el hospital Fiorito. Lo concreto es que esta historia, insisto, Carlos, con esto que también lo dicen aquí los vecinos, era una cuestión de tiempo. Chucky Miguel Ángel Burgo iba a terminar de esta manera en algún momento, Daniel. claro, y para muchos, mucho tiempo después, porque por ahí muchos pensaron que esto iba a ocurrir antes, por la vida que tenía Chucky ya en 2002, a sus 14 años. Fue emblemático, además, porque disparó una situación social y judicial muy fuerte de empezar a discutir a partir de ese momento qué hacer con los delincuentes que eran casi nenes o adolescentes, endurecer las penas, bajar la ley de imputabilidad. Bueno, se empezó a hablar a partir de Chucky muchísimo de eso. Fíjate cómo sale del lugar, ¿no? Cómo sale, esto ocurrió en Herli. Ahí había terminado la toma de rehenes. Ocurrió en Herli. 4 horas en de toma de 2002. rehenes, Duró Dani. 4 horas. Sí. Imagínate 4 horas transmitido por todos los canales, su situación y la de los rehenes, que eran empleados y clientes
era prácticamente algo que atravesaba toda la sociedad y finalmente en las primeras horas de la noche la toma de rehenes cesó. Él dejó su actitud y salió, pero fíjate cómo salió, borracho, tambaleándose y cayendo prácticamente sobre la vereda. Y porque lo que hizo y lo que hacía y lo que siguió haciendo siempre fue muy grave. La toma de rehenes fue no solo extensa, sino muy angustiante, porque en algún momento ni siquiera en esos 14 años cortos, pero obviamente su imagen, el desenlace de esa toma de rehenes generó un debate muy fuerte en toda la... A esa edad sea protagonista de noticias. Hoy por ahí no te sorprendería si te contamos que en una esquina cualquiera del Gran Buenos Aires a alguien le robaron 3 delincuentes de 14 y hasta te diría, si te decimos menos edad, tampoco te va a sorprender. Pero en ese momento fue muy fuerte. 14 años y tomó rehenes 4 horas. Fue un cimbronazo. Por ahí vos no lo viviste, no te acordás. Si lo viviste, seguramente estuviste esas 4 horas frente al televisor. ¿Cómo iba a terminar esa historia? ¿Qué iba a hacer ese delincuente de 14 años? Pero si no lo recordás, fue un punto de quiebre de muchas cosas que después se siguieron hablando y se siguieron discutiendo y por ahí no avanzaron nunca en la Argentina sobre justamente qué hacer con el delincuente menor de edad. De hecho, desde el caso de Chucky hasta ahora hubo pocos cambios y mucho se habló, pero casi nada cambió. Y en el caso particular de Chucky, bueno, era clave esta situación. Vos fíjate, claro, esto se tomó todo lo que había en el supermercado a lo largo de esas 4 horas, por eso salió borracho. Pero no era ajeno a él estar borracho y drogado y robando en la calle. Bueno, terminó 20 años después como el destino prácticamente le tenía marcado. Su vida era así, y te digo, mucho antes de tomar rehenes en ese supermercado de Herli.